¿Qué tal? De nuevo por aquí les habla Sin Mentiras. Gracias por estar en sintonía. Saludos a todos los amigos de Venezuela, América Latina y el mundo. Miren, yo les hago la pregunta. ¿Está o no está destruido el Grupo de Lima? ¿Se le abrió o no se le abrió un buen boquete desde Venezuela al Grupo de Lima? Fueron 14 países que firmaron para derrocar al gobierno de Venezuela. De los 14 países, estos son los que hasta ayer están fuera. Perú, México, Bolivia, Argentina y Santa Lucía. Vamos a escuchar al canciller de Santa Lucía, país del Caribe, para que ustedes vean qué fue lo que sucedió. Adelante con el canciller de Santa Lucía. I believe the past 5 years under UWP, they destroyed largely our relationships abroad. We basically have to repair that. And of course, the case of Venezuela is first and foremost. With immediate effect, we are going to get out of the Lima Group arrangement, that morally bankrupt Mongoose gang. We are going to get out of it because this group has imposed needless hardship on the children, men and women of Venezuela. And we are going to pursue relations that are mutually beneficial to us. Bueno, dicho esto por el canciller, nadie más, probablemente Cuba, nadie más que Venezuela, tal vez Cuba, ha ayudado más los países del CARICOM que el nuestro. Y nos dieron una puñalada por la espalda. Se prestaron, se dieron al chantaje y a las amenazas de los gringos que lo visitaron a cada país del Caribe. Esa es una comunidad grande que el gobierno venezolano durante años tejió una estrategia para unirla con diferentes ayudas y diferentes solidaridades. Ahora intentan reparar, como lo está diciendo el canciller. Ahí ustedes ven que el canciller lo que dijo en inglés, se lo traduzco más o menos, que intentan reparar la relación, que no fue una relación provechosa, que se están saliendo del Grupo de Lima, que el anterior gobierno privilegió y se olvidó de la historia de Santa Lucía, que no se van a meter más en los asuntos internos de Venezuela, que van a privilegiar y anteponer todo lo que tiene que ver con el CARICOM antes de dar un paso en falso como eso. ¿Y qué es de la vida de estos países que integraron el Grupo de Lima? Argentina. Imagínate ustedes que está Argentina, que estuvo con un guabineo durante años para salirse del Grupo de Lima. Estaba ahí, estando este señor que dice ser de izquierda o del centro, Fernández, pero cuando vio que los medios lo atacaron y lo exprimieron y que ya se dio cuenta que la extrema derecha no tiene paz con la miseria, parece que cuando vio que ya nosotros habíamos superado el golpe y habíamos superado todos los obstáculos y que llegó la nueva administración Biden, se salió. Qué mantequilla, ¿verdad? Chile, bueno, Piñera ya ustedes saben, anda desaparecido. 10%, menos 10% de apoyo. Colombia, Duque yo creo que ya entró en plena etapa de psiquiátrico. Un gobierno titubeante, tambaleante. No pudo sacar a Maduro hasta los momentos. Costa Rica, sus expresidentes que venían allí, como Ariete, andan desaparecidos, se perdieron en el lodo de ellos mismos. El presidente de Guatemala, Yamatei, anda dando tumbos por allí. El presidente de Honduras, su hermano, lo agarraron allá los gringos con la harina, con cargamentos de harina. Ese es un gobierno sin brújula. El presidente de Panamá, ese desapareció prácticamente. El presidente de Paraguay, bueno, lo primero que hizo al meterse al Grupo de Lima era desconocer una deuda de casi 300 millones con Venezuela y PDVSA y se alió con Juan Guaidó para desconocerla y además quedarse con una buena parte de una tajada. Imagínense ustedes, un depravado prácticamente. El presidente de Perú, 4 presidentes en 5 años. Llega este nuevo presidente Castillo, se sale, hace las cosas correctas, ahora lo quieren tumbar. Y ahora el ministro, el canciller de Santa Lucía, que está pidiendo cacao, como el resto del Caribe. Nosotros, los latinoamericanos, yo creo que por primera vez nos prestamos de manera pública, notoria y comunicacional a darle un golpe de Estado
a confabularse para dar golpe de estado a otro país hermano. Imagínense ustedes a lo que han llegado estos presidentes rastreros. Que podemos tener diferencias ideológicas. Y no puede haber aquí gobiernos de izquierda entonces. Los únicos gobiernos que tienen que haber son los gobiernos neoliberales y de la extrema derecha. Esos son los únicos, porque tienen plata, porque tienen poder económico, porque tienen a todos los medios de comunicación de su lado y pueden manipular a la conciencia de la gente. Esos son los únicos, ¿verdad? No puede haber otro tipo de gobierno. No puede, porque si no los gringos y toda su megaestructura a nivel internacional te agarran y te ponen a pedir cacao. Bueno, nosotros intentaron con eso. Golpe de estado, sabotaje, robo de activos, bloqueos de cuentas, migración, medios de comunicación que volvieron loco a la gente. Y aquí estamos el pueblo venezolano resistiendo. Ha sido duro, una pela de 5 años. Pero poco a poco saliendo de esto. Orgullosos nos debemos sentir de plantarle cara al país más poderoso y hasta los momentos de mantenernos firmes y buscar la independencia, la autonomía y que cualquier cambio solo y únicamente lo haga el pueblo en su conjunto por voto. No necesitamos gobiernos extranjeros, no necesitamos paracaidistas, no necesitamos extraterrestres. Los venezolanos resolvemos nosotros nuestros problemas. Déjame tus puntos de vista para seguir analizando este hecho. Muchas gracias y será hasta la próxima.